Hola, mi nombre es Karen Andrea Guarín, docente de la institución educativa Los Laureles y trabajadora social en formación de la Universidad de La Paz. ¿Cómo nace la estrategia del Club de Defensores Asertivos? Esta estrategia nace a partir de un proceso de investigación en el que podía observar, sobre todo en los momentos del descanso, muchas situaciones problemáticas relacionadas a la convivencia escolar de los chicos. De allí surgía mucho agresión física, agresiones verbales constantes. Desde allí entonces se empezó un proceso para empezar a combatir un poco estos problemas que afectan el ambiente escolar. Para lograr esa sana convivencia mediante una educación para la paz, que de acuerdo a la resolución 1038 se reglamenta la Cátedra de la Paz. Lo que hicimos hacer de una manera más pedagógica, en el que se pudiera combatir un poco el rol de los espectadores frente a un conflicto, ¿sí? Muchas veces los espectadores pueden incidir en que se presente matoneo escolar. Entonces esta estrategia nos permite no solamente combatir problemas de la disciplina, de problemas de convivencia, sino también los problemas de matoneo escolar. ¿Qué se quiere con la estrategia? Con la estrategia lo que se quiere es incorporar las competencias ciudadanas para una formación ciudadana en nuestra comunidad educativa, en donde los profesores, los directivos, los estudiantes, incluso los padres de familia se incorporen un poco en todos los problemas que pueda quejar a cualquier institución educativa. Como rectora de la institución he visto la importancia de apoyar este proyecto que a bien tuvo la profesora Karen Guarín, porque incentiva a que los mismos muchachos se hagan gestores de paz dentro de su propio medio, dentro de su campo de acción, lógicamente con la orientación de los principios y valores de la institución que se vean reflejados en ese equipo del Club de Defensores Asertivos. Los objetivos de nuestra estrategia como Club de Defensores Asertivos, que todos los estudiantes y docentes nos reconocen como los patrulleritos de la paz, tenemos un distintivo que nos hace como muy característicos ante la comunidad educativa. Esos objetivos en primer lugar es analizar y detectar la incidencia del matoneo escolar en las relaciones de los estudiantes, categorizar las expresiones de matoneo que con mayor frecuencia se dan de acuerdo a los aportes que nos da Dan Always como precursor del matoneo escolar. Otro de los objetivos es diseñar un plan de mejoramiento, que en este caso surgió la idea del Club de Defensores Asertivos. ¿Para qué? Para que fueran los mismos estudiantes quienes incorporaran este club y nos ayudaran a la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que muchas veces hacíamos correctivos como docentes, las acciones preventivas no eran tan asertivas. Desde allí entonces el Club de Defensores Asertivos, que está compuesto principalmente por los chicos de primaria, que es como una prueba piloto, en este proyecto que ya lleva más o menos año y medio, nosotros nos reunimos una vez a la semana en donde tomamos los casos que se presentaron durante la semana. ¿Para qué? Para hacerle seguimiento y como club establecer ciertas estrategias pedagógicas como correctivos para estos estudiantes. Dependiendo del tipo de falta, pues entonces los chicos del club sacan la tarjeta amarilla para aquellas faltas leves en las que se busca que el estudiante reflexione un poco sobre la falta, se le hace seguimiento y en caso de ser una falta grave, pues los patrulleritos de la paz van a sacar la tarjeta roja y le hacemos seguimiento a ese estudiante. Los patrulleritos de la paz suenan su silbato y los demás patrulleritos entramos a separar a los chicos que se están agrediendo. Nuestra profesora líder, que es la profesora Karen, nos apoya para seguir un procedimiento una vez a la semana
nosotros escogimos los viernes, nos reunimos para dialogar los conflictos que se presentan en la institución. Una de las principales estrategias que tenemos para que la propuesta sea sostenible en el tiempo, desde la coordinación académica y disciplinaria, es empoderar a estos niños para que ellos mismos pues ayuden a resolver los conflictos, porque ellos son los que de primera mano están ahí observándolos, y pues sabemos que un niño escucha a otro niño y atiende mucho mejor el llamado de atención de su par, ¿sí? Luego pues obviamente que nosotros intervenimos a través del conducto regular, la profesora que está encargada de hacer la zona de vigilancia y coordinación. ¿Qué hacemos nosotros para que esto perdure y que no sea un proyecto momentáneo? El proyecto se está sistematizando, otros docentes o las personas que vengan, seamos nosotros, sean otras personas, lo continúen. ¿Por qué? Pues porque los resultados saltan a la vista. Observamos que ellos mismos están cuidando los espacios, están cuidando los escenarios, están cuidando el inmobiliario y su integridad física, que es lo más importante y que es lo que nos preocupa. Entonces estos patrulleritos de la paz lo que permiten es que haya una sana convivencia dentro de la institución, y pues nos ayudan en esta tarea de cuidar la integridad de cada uno de ellos, porque es una responsabilidad muy grande tenerlos aquí, sobre todo en las horas de los descansos, teniendo en cuenta que nuestros chicos tienen bastantes conflictos y bastantes roces, por así decirlo, por su formación, por su condición de vulnerabilidad dentro de la institución. Entonces eso nos permite de que ellos se empoderen, de que ellos se sientan parte, y los otros chicos también se sienten cuidados por sus mismos compañeros. Entonces es una estrategia muy positiva, porque prácticamente ellos están haciendo la tarea y nosotros la estamos supervisando. De esa manera pues el conocimiento y todos los aprendizajes se vuelven significativos, porque ellos los están vivenciando. Además se pueden rotar estos personajes para que todos tengan la oportunidad de participar. La estrategia del Club de Defensores Asertivos es una estrategia muy innovadora y la verdad ha dado en el punto, porque lo que busca es cambiar, transformar el clima escolar en los estudiantes, ¿sí? A partir de que ellos mismos conozcan las problemáticas que se presentan en su descanso, de pronto algunas discusiones o peleas durante algunos partidos, y ellos a través de estrategias pedagógicas, pues ellos comiencen a buscar la solución a sus mismas situaciones. Todo esto con el objetivo de llevar a una educación para la paz, que es lo que todos estamos tratando de hacer. Esta estrategia lo que lleva es a eso, a que ellos mismos comiencen a ver las problemáticas que se presentan en su entorno, en su escuela, y asimismo lleven esa misma actitud hacia sus casas, hacia sus hogares, y que ellos desde allá también puedan empezar a mirar y a crear soluciones que se presenten en su entorno. La idea es trabajar siempre incorporando las competencias ciudadanas, tal y como lo expresa el autor Enrique Chaus Torres, que es quien nos da unos aportes interesantes para poder como docentes, no solamente en mi aula de clase o en mi clase solamente, sino trabajar esas competencias ciudadanas en las que los mismos chicos sean los que le den esa solución a los conflictos que normalmente se presentan en toda institución educativa. Los chicos del Club de Defensores Asertivos son la herramienta fundamental para que los problemas de convivencia escolar se les pueda dar una solución, porque son los mismos chicos los que analizan cada una de las situaciones conflictivas, las categorizamos cuáles fueron físicas, cuáles fueron verbales, cuáles fueron psicológicas, y poderles hacer seguimiento. La idea como tal es que el Club de Defensores Asertivos tome mayor fuerza. Lo que me motivó a participar en el Club de Defensores Asertivos como la Patrullerita de la Paz fueron las ganas que me dieron para poder ser parte del club, y cuando entré al club yo pensé que no, yo estaba nerviosa, pero cuando ya seguí, ya no tuve como nervios. Pero el Club de los Defensores ha sido muy bueno y quiero seguir dentro de él. Me he sentido muy bien porque la ayuda de los patrulleritos de la paz ha sido muy buena, porque en los recreos ya no somos tan violentos, tan peleones ni tan groseros, y también nos están ayudando para resolver conflictos en los recreos y nos están educando para la paz y para vivir en armonía.